Hola, bienvenidos otra vez. Si ya has estado aquí en mi podcast, mi nombre es Eli Hernández. Si estás aquí por primera vez, hoy vamos a empezar con el episodio número 3 de la temporada número 2. Y estoy muy emocionada porque hoy les quiero hablar acerca de Timoteo. He estado el último mes estudiando las cartas de Pablo a Timoteo, primera de Timoteo, segunda de Timoteo. Y siento que hay muchas cosas que podemos aprender de lo que Pablo le estaba animando a Timoteo. Pablo era como un padre espiritual y Timoteo era como un hijo espiritual para Pablo. Corrieron juntos al hacer ministerio juntos. Tuvieron una relación muy cercana en amistad, en construir el reino. Y podemos aprender mucho de lo que Pablo le estaba escribiendo a Timoteo. Y creo que de mucho de lo que Timoteo estaba enfrentando cuando Pablo estaba escribiendo estas cartas, se puede ver similarmente a lo que estamos viviendo hoy en día. Entonces, por eso quiero repasar esto. Estoy muy emocionada. Entonces, gracias por estar aquí. Agarra tu té, tu mate, tu bebida favorita y vamos a empezar. Ok, entonces, como les mencioné, sé que en este podcast he hecho series en la temporada anteriormente pasada. Hice una serie acerca de los últimos tiempos y fue una serie muy pequeña, muy corta, muy breve y me encantó hacerlo. De hecho, me gustaría hacer tal vez algunas pocas en esta temporada, pero más que nada en este podcast quiero tener entrevistas con personas que vamos a tener ya muy pronto. Tengo algunos como 4 que ya estamos para entrevistar. Pero además de eso, también, más que enseñanzas, les quiero compartir de mi vida con el Señor en el sentido de lo que el Señor me está hablando hoy en día. Algo más tangible, algo que el Señor me está dando fresco en el momento. Y digo eso porque ahí es donde invierto la mayoría de mi tiempo, aún más que crear sermones o crear enseñanzas, es solo estudiar la Biblia y de allí puedo sacar estos podcasts de lo que estoy estudiando en mi tiempo con el Señor. Entonces, por eso quiero hablar de Timoteo y no voy a ir en profundidad, no voy a dar una enseñanza en sí, solo quiero compartirles algo que yo he estado sintiendo del Señor, que Él ha estado confrontando en mi vida, animándome, pero también siento que los pueda animar a ustedes. Y digo esto porque el contexto de la segunda epístola de Timoteo, Pablo estaba escribiendo, bueno, la mayoría de las cartas que Pablo escribió fue que él estaba en prisión, los escribió mientras él estaba en prisión. Pero específicamente la segunda carta a Timoteo, él estaba a punto de morir como un mártir. Entonces fue básicamente el último mensaje que Pablo, como un padre espiritual, le iba a enviar a su hijo espiritual, a Timoteo. Entonces, no sé qué podría ser mi último ánimo a alguien, el último mensaje que yo puedo dar a alguien. Y él estaba animando a Timoteo con mucho celo. Y lo vemos en la primera carta de Timoteo, pero también en la segunda, a no rendirse o a no dejarse ser vencido por el miedo en medio de lo que estaba viviendo Timoteo y de no dejar de predicar la palabra y no dejar de profundizar, de estudiar la palabra. Y eso es algo que yo siento que el Señor ha estado enfatizando en mi vida, como Eli, arráigate y ve más profundo en la palabra, crece raíces en la palabra,
más allá de solo hacer un devocional o solo hacerle una palomita que leíste 2 capítulos el día de hoy o lo que sea, pero ve más profundo, ten conversaciones conmigo mientras estás estudiando la palabra, detente, medita en la palabra, escudriña la palabra, encuentra el oro y el tesoro que hay en la palabra, porque eso va a ser nuestra ancla. Y eso es lo que al apóstol Pablo le estaba diciendo a Timoteo, porque Timoteo estaba viviendo en un tiempo muy difícil. Timoteo estaba viviendo en un tiempo donde había mucha presión políticamente y mucha presión en la sociedad. Estaba en mucha presión porque se estaba aún aumentando aún más la tensión entre los romanos contra los judíos. En unos años después de que escribió la segunda epístola a Timoteo, que Pablo escribió la segunda epístola a Timoteo, Jerusalén iba a estar bajo ataque por los romanos. Entonces Timoteo estaba viviendo en este tiempo de mucha tensión, donde había este odio en contra de él, en contra de su pueblo, en contra del pueblo judío. Y al mismo tiempo está enfrentando mucha presión porque se está levantando falsos maestros, se estaban levantando falsas doctrinas. Aún el apóstol Pablo decía en la primera carta de Timoteo que muchos se estaban dando a especulaciones, se estaban dando a mitos, estaban ya siendo sumergidos en ese mundo, entrando en discusiones, entrando en especulaciones que poquito a poquito ya se iban alejando de la sana doctrina, se iban alejando de la verdad de la Escritura. Entonces, Timoteo, como un hombre joven, un hombre, pues a este punto no estaba tan joven, pero todavía estaba un poco joven, Timoteo estaba enfrentando estas presiones políticamente afuera de la iglesia y dentro de la iglesia. Él estaba enfrentando eso, y además de eso tenía que enfrentar los miedos internos de su propio corazón, en su propia vida, como qué debo de decir, cómo debo de manejar a la iglesia, cómo puedo predicar. ¿Es cierto lo que ellos están diciendo? ¿Cómo puedo dirigir o dar liderazgo en medio de este tiempo, en medio de toda esta tensión? Y el apóstol Pablo está escribiendo estas cartas y le está dando ánimo a Timoteo y le está diciendo, y su ánimo no es, tómate algunas vacaciones, aunque eso es bueno. Su ánimo no es, debes de ir y discutir con ellos porque ellos tienen que entender la verdad. No dice eso. Él dice, Timoteo, guarda la palabra. Él dice, Timoteo, recuerda la fe que heredaste de tu mamá y de tu abuela. Timoteo creció en la fe gracias a una madre y una abuela. Y eso es lo que voy a estar hablando en el siguiente podcast, de hecho. Pero Pablo le estaba animando a Timoteo, no te desvíes, no te preocupes, no te enfoques en las narrativas, las presiones, las tensiones que están a tu alrededor, todo este ruido que está a tu alrededor, que quiere robar tu atención. Él dice, no te des a esas cosas. Guarda la palabra, regresa a la palabra. De hecho, recuerda la fe que se te ha dado. Y esto es lo que dice en 1 Timoteo. Solo les voy a estar dando algunos versículos que Pablo está animando a Timoteo a guardar la palabra, a regresar a las Escrituras y de no dejarse ser vencido por el temor. Y cuando vemos estas circunstancias que Timoteo estaba viviendo, lo podemos ver no en la misma manera exactamente, pero estamos viviendo en un tiempo donde presiones se están incrementando en nuestra sociedad, políticamente, globalmente. Se está aún creciendo tensiones dentro de la iglesia, falsas doctrinas, cosas así. Y aún la lucha interna con el temor,
¿cómo puedo predicar? ¿Cómo puedo enseñar acerca de esto? O toda esta lucha interna de estoy escuchando tanto alrededor de mí, tantas opiniones y narrativas, ¿a qué debo de creer? ¿A quién le debo de creer? Y esto es como el apóstol Pablo, como un padre espiritual, le está diciendo a Timoteo. Y este es Primera de Timoteo, capítulo 6, ya los últimos 2 versículos de la primera carta. Dice, oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia, la cual profesando algunos se desviaron de la fe. Entonces Pablo, como un padre espiritual, dice, oh Timoteo, guarda la palabra, guarda todo lo que se te ha encomendado a ti, una herencia de fe que se te ha pasado de parte de tu mamá, de parte de tu abuela. Guarda las escrituras, guarda la fe. No entres en estas narrativas, no des tu enfoque en estas opiniones que te están llevando fuera de o te están desviando de la palabra. Y este es el versículo que muchos conocemos en 2 de Timoteo capítulo 1. Dice esto, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio. Entonces, el contexto que Pablo le estaba diciendo a Timoteo, Dios no nos ha dado un espíritu de temor o de cobardía. Él está diciendo, en medio de esta tensión de falsas doctrinas, falsas enseñanzas, falsos maestros levantándose, en medio de estas presiones políticamente, socialmente, Él está diciendo, no te des, no te rindas, no te dejes ser vencido por el espíritu de temor o cobardía. Y dice, sino de poder, porque Dios nos ha dado un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio. Entonces Él está diciendo, Timoteo, no te des al temor de predicar de parar de predicar mi palabra. Timoteo, mi ánimo hacia ti como un padre espiritual es que no te dejes ser vencido por el temor. De hecho, continúa arraigándote en la palabra. Regresa a las escrituras y no te avergüences de dar testimonio. En otras palabras, no te avergüences de predicar. Y esto es lo que dice ya al final de 2 de Timoteo. En capítulo 4 te dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgara a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra. Entonces, Pablo le está diciendo, si hay algo que te pueda animar, que te puedo exhortar, predica la palabra. Sé fiel a la palabra. Y dice esto, porque vendrá un tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Él está diciendo, no dejes de predicar la palabra, porque llegará un tiempo donde las personas en su carnalidad, en su lujuria, en sus pasiones de poder ser lo que ellos quieren hacer, van a tener falsos maestros. Es lo que dice. Dice, sino que teniendo corazón de oír, se amontarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Entonces Él está diciendo, eso es lo que va a pasar aún más. Van a haber personas que ya no van a querer escuchar la verdad de la palabra, pero no te dejes ser vencido por el temor, no te dejes ser vencido por el desánimo. Pablo le dice, predica la palabra, sé fiel a la palabra, porque ellos son de Dios. De hecho, esto es lo que dice en 2 de Timoteo 3:14. Me estoy saltando en todas las partes de las cartas, las cartas de Timoteo, pero ustedes lo pueden leer con tiempo y con calma. Pero dice esto en el versículo 14 del capítulo 3, dice, pero persiste tú
en lo que has aprendido, le está diciendo a Timoteo, y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, de su mamá y su abuela. Y desde que la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Y él dice, por eso puedes confiar en la palabra, por el versículo 16, porque toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Entonces Pablo le estaba diciendo, no te des a las narrativas, las opiniones, regresa a la escritura. La palabra de Dios es confiable porque es inspirada por Dios, es de Dios. Y él dice, no dejes, dice, pero persiste tú en lo que has aprendido. Desde la niñez has conocido las escrituras. Y es lo que voy a hablar en mi siguiente podcast. Porque Pablo le estaba diciendo, tú aprendiste de tu mamá y de tu abuela la fe. Recibiste una herencia de fe por parte de ellas. Y Pablo le está diciendo a Timoteo, recuerda quién te enseñó de la fe. Recuerda otra vez la sana doctrina. Recuerda otra vez que necesitas arraigarte en la palabra. Entonces, ¿cómo lo aplicamos hoy en día y por qué es necesario hoy en día? Porque yo siento en mi propia vida que ya se los he estado compartiendo desde el primer episodio de esta temporada, que el Señor me está llamando a enfocarme 100% en profundizar en la palabra, en arraigarme y profundizar más en la palabra. Y ese es mi ánimo para ti el día de hoy. Arraígate y profundiza en la palabra de Dios, en las escrituras. No solo te quedes satisfecho o satisfecha con solo los 2 capítulos que leíste. Y no estoy diciendo que tienes que leer 10 capítulos. De hecho, aún es mejor solo leer un capítulo, pero pudiste profundizar. Leíste solo 2 capítulos. No importa la cantidad, el punto es que puedas profundizar y puedas tener conversaciones con Dios mientras estás estudiando la palabra. Y yo he sentido esto de parte del Señor de Eli, enfócate en la palabra y sigue predicando la palabra. Y ese es mi ánimo para ti. Tal vez tú dices, bueno, ¿cómo puedo predicar la palabra? Solo soy una ama de casa. Tus hijos, predica la palabra a tus hijos, disipula a tus niños en la palabra de Dios, enséñales lo que el Señor te está hablando en tu tiempo de devocional, enséñales cómo orar, enséñales cómo estudiar. Si eres líder de un grupo de amigos o no sé, de un grupo de amistad, si tienes a niños a tu alrededor, si eres maestro de niños en tu iglesia local, si eres un hombre empresario, alguien del negocio, tú tienes influencias sobre alguien, puedes testificar de quién es Jesús, predicar de las buenas nuevas de Jesús. El ánimo para ti y para mí el día de hoy es no dejarnos ser vencidos por el temor, no dejarnos ser vencidos que nos van a cancelar, que nos van a callar, que van a pensar esto en mí, mi reputación va a ser cambiado, va a ser esto y lo otro. Lo que Pablo al final del día le estaba diciendo a Timoteo era, sé fiel con lo que se te ha encomendado. Tú has crecido en la fe, le estaba diciendo a Timoteo, y tú has sido llamado a predicar la palabra. Sigue siendo fiel en eso. Tu reputación, cómo te van a ver las personas a tu alrededor, si te van a ver mal, si te van a ver feo, si te van a ver esto y lo otro, esto no importa. Lo que importa es tu testimonio ante el Señor. Entonces, ese es mi ánimo para ti, para mí el día de hoy. Mi ánimo es, amigos, hay que arraigarnos en la palabra, profundizar en la palabra y no dejarnos ser vencidos por el temor, pero
continúa predicando la palabra en cualquier esfera, tipo de influencia que tienes con una persona, 2 personas, 5 personas, cualquier cantidad de personas, pero que podamos continuar predicando de la palabra y profundizar en la palabra, porque eso es nuestra ancla al final del día. Entonces, ese es mi ánimo para ti el día de hoy y espero que esto te pueda animar y te pueda bendecir y nos vemos aquí la próxima semana.